Buenas tardes. Nuestro equipo les hablará sobre receptores de insulina. Nuestros integrantes son Cañiz Cardona Francisco Alberto, Ramírez Guzmán Emanuel, Vallejo Figueroa Pamela Sofía y Hernández Ramírez José Antonio. Cuando nosotros ingerimos alimentos, uno de los principales componentes que consumimos son los carbohidratos, como la glucosa. Esta glucosa desencadena una serie de respuestas en nuestro cuerpo, comenzando por el páncreas. En el páncreas, las células beta se activan para producir insulina, una hormona esencial para el control de los niveles de glucosa en sangre. Esta insulina, una vez liberada, interactúa con diferentes tipos de células, como las células musculares del músculo estriado, las células del músculo cardíaco y los adipocitos del tejido adiposo. Estas células tienen en su membrana el receptor de insulina, conocido como INCR. Este receptor pertenece a la familia de las tirosina quinasa y es una glucoproteína tetramérica, es decir, está compuesta por 4 subunidades, 2 alfa y 2 beta. Aunque el receptor parece uno solo, en realidad son dos que están unidos y que juntos interpretan la presencia de la insulina para iniciar una respuesta fisiológica. Cuando la insulina, que actúa como ligando, se une a la subunidad alfa del receptor, esto provoca una reacción de la subunidad beta. Esta, a su vez, activa su extremo terminal C, desencadenando una actividad quinasa. Este proceso consiste en la fosforilación de residuos de tirosina, que son aminoácidos, en el receptor intracelular opuesto, un fenómeno conocido como la transfosforilación. La fosforilación del receptor da inicio a una cadena de reacción dentro de la célula, comenzando con la actividad de una proteína llamada IRC1. Esta cascada de señalización es fundamental para la regulación del proceso de la captación de la glucosa en las células. Bueno, yo soy José Antonio y les hablaré de la cadena de activación. Esta estará compuesta por proteínas. Esta iniciará cuando ya está fosforilada la subunidad beta del receptor de insulina o receptor tirosina sinasa con una proteína llamada IRS1. Esta llegará y se unirá a la subunidad beta previamente fosforilada por medio de un dominio, el dominio PTB. Ok. Una vez que IRS1 o sustrato receptor de insulina ya está acoplada a la subunidad beta, llegará otra proteína llamada PI3K o fosfatidilnositol 3 quinasa. Esta se va a unir a la proteína previa, a la IRS1, mediante su dominio, el dominio SH2. Es importante señalar, esta proteína es una quinasa que va a tener la actividad de transferir grupos fosfato. Esto lo usará dentro de la cadena, como lo veremos en la siguiente diapositiva. PI3K se va a activar y va a convertir fosfatidilinositol 4,5-bifosfato o PIP2 en fosfatidilinositol 3,4,5-trifosfato o PIP3. Este estando del lado citoplasmático y en su cabeza tendrá un grupo cargado que iniciará una segunda rama señalizadora. Pero como no es propia de esta cadena, la vamos a dejar de otro lado. Finalmente, una vez que PIP3 llega a la siguiente proteína, PDK1 o quinasa dependiente de fosfoinositol 1, esta se activará. Una vez activada, va a promover la activación de PKB o proteína quinasa B. Esta también es conocida como AKT. AKT es la proteína final de esta cadena de activación. Posteriormente, mi compañero Manuel nos hablará de qué ocurre una vez que ya se terminó esta cadena de activación. Yo les voy a hablar sobre los transportadores de glucosa tipo 4, específicamente en células de músculo y tejido adiposo. Primeramente hay que entender que la glucosa es la principal fuente de energía de las células, por lo que es necesario que venga del exterior de la sangre cuando hayamos comido algún alimento y pueda pasar hacia adentro de la célula. Pero por sí solo no puede hacerlo, por lo que necesita de transportadores de glucosa, o también llamados GLUT4. Estos van a ayudar a la glucosa a traspasar el interior de la célula
mediante unas vesículas. Como lo vimos en la vía de señalización, eh, la molécula o la proteína que está implicada en esto es la proteína quinasa B, también llamada proteína AKT. Esta proteína va a promover la translocación de la GLUT4. Una vez activada la PKB, el movimiento de las vesículas se va a dirigir hacia la membrana plasmática como lo vimos en la animación. Estas vesículas van a contener GLUT4. Cuando la vesícula de GLUT4 esté en membrana, ahora sí, la glucosa va a poder entrar a la célula de la sangre y se va a poder ir al interior. Es muy importante esta vía debido a que aquí se podrá pasar toda la glucosa en sangre o la mayor parte de la glucosa en sangre hacia el interior para transformarla en energía y así podremos esperar que no haya glucosa en sangre en exceso, como en algunas enfermedades como la diabetes o así. Ahora les hablaré sobre el metabolismo del glucógeno por vía de la insulina. La PKB va a ser una proteína que, como ya habíamos visto anteriormente en la de GLUT4, que en su forma activa va a generar bastantes vías de señalización. Aquí en este caso, para la vía del glucógeno, lo que va a hacer la PKB es fosforilar GSK3, también llamada proteína glucógeno sintasa quinasa 3. Esto va a hacer que la proteína glucógeno sintasa quinasa 3 se vuelva inactiva debido a la fosforilación que le pasó el PKB. Pero, ¿por qué se inactiva? ¿O para qué es necesario que se inactive? Bueno, si la GSK3 está activada y no se fosforila, va a inhibir la síntesis de glucógeno. Es por eso que la PKB fosforila a esta proteína, bueno, a esta enzima, perdón, para que se pueda dar la síntesis de glucógeno. Una vez está inactivada la GSK3, va a fosforilar de una manera la proteína o la enzima glucógeno sintasa. Y esta se va a activar debido a que no va a haber nadie que promueva que se inhiba o se inactive. De este modo, la glucógeno sintasa va a sintetizar el glucógeno. Y esta va a ser la vía de señalización del glucógeno por medio de la insulina o por medio de la PKB. Ahora que entendemos cómo la AKT facilita la síntesis de glucógeno, es crucial analizar qué ocurre cuando esta señalización se altera, como en la diabetes. La diabetes mellitus es una condición caracterizada por la incapacidad del cuerpo para regular adecuadamente los niveles de glucosa en sangre, ya sea debido a una deficiencia de insulina, lo cual se conoce como diabetes tipo 1, o a la resistencia a la insulina, que corresponde a diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2, aunque la insulina está presente, las células no responden eficazmente a ella, lo que se denomina resistencia a la insulina. Esta resistencia se relaciona con alteraciones en la cascada de señalización que hemos discutido, especialmente en la vía de AKT. La activación inadecuada de AKT implica que la glucógeno sintasa no es suficientemente estimulada, lo que reduce la capacidad de las células para almacenar glucosa como glucógeno. Pero la señalización defectuosa no solo afecta al almacenamiento de glucosa. La translocación de GLUT4, el transportador de glucosa a la membrana celular, también es deficiente, lo que impide que la glucosa ingrese a las células, perpetuando la hiperglucemia. Además, cuando hay resistencia a la insulina no puede frenar adecuadamente la descomposición de grasas o lipólisis, ni la producción de nueva glucosa en hígado, es decir, gluconeogénesis. Esto significa que el cuerpo sigue liberando más ácidos grasos y glucosa en la sangre, lo que aumenta aún más los niveles de glucosa y lípidos en sangre. Estos niveles elevados empeoran la resistencia a la insulina, creando un círculo vicioso que agrava la condición. En resumen, en la diabetes, la falla en la señalización de insulina, especialmente a través de la vía AKT, no solo impide el almacenamiento de glucosa, sino que también desencadena una cascada de efectos metabólicos que perpetúan la enfermedad. Estas son nuestras referencias, esto ha sido todo y muchas gracias por ver.